Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El día de hoy lo vengo a traer lo que a mi juicio es una de las mejores partidas en cuanto a la defensa siciliana, específicamente a la variante del dragón se refiere. Esta obra maestra fue firmada con piezas negras por el gran maestro venezolano Eduardo Iturrizaga, uno de los jugadores más respetados en cuanto a los conocimientos de esta agresiva variante se refiere. En esta ocasión se enfrentó con el gran maestro rumano Constantin Lupulescu, un fuerte jugador de más de 2600 puntos de elo, en el match de la Olimpiada Mundial de Ajedrez del año 2016 que enfrentó a los equipos de Rumania versus Venezuela en la 10ª ronda de este evento. Vamos a darnos cuenta que la partida realmente no inicia con una defensa siciliana, porque el blanco hace la jugada caballo F3, jugada típica de aperturas como la apertura inglesa, apertura de peón dama o inclusive aperturas más sólidas como la apertura reti. El negro juega C5 y el blanco juega C4. En apariencia se va a jugar una apertura inglesa, pero ya veremos que no es así. El negro juega G6, el blanco continúa con D4, C por D4, caballo por D4 y caballo C6. Ahora es acá donde el blanco decide entrar en lo que se conoce como un nudo de Marozzi o un sistema Marozzi contra la siciliana. Fíjense que ya el negro juega alfil G7 y parece que estamos después de haber jugado una defensa siciliana. Es lo que llamamos transposición. Alfil E3, caballo F6, caballo C3, enroque, alfil E2 y D6. Fíjense que nos encontramos ante la famosa estructura de la variante del dragón en la siciliana. Y las blancas poseen lo que se denomina un nudo de Marozzi. Enroque corto, alfil D7, dama D2, jugada típica para posibles amenazas como alfil H6. Caballo por D4, alfil por D4. Y ahora Iturrizaga busca mejorar un poco la situación de su alfil de casillas blancas y hace la jugada alfil C6, además de que ya está amenazando una jugada como caballo por E4. El blanco hace la jugada F3, que defiende el peón de E4 y además es típica en esta estructura Marozzi que es bastante sólida. Lo que buscan las blancas es tener un poco de ventaja de espacio y el negro tratará de tener sus rupturas, normalmente por los puntos B5 o D5. El negro juega A5 para frenar un poco la expansión blanca con la jugada B4. El blanco juega B3 y el negro juega caballo D7, una jugada muy interesante que busca mejores casillas para su caballo. La idea es tratar de colocar ese caballo en la casilla C5 o inclusive en algunas posiciones en la casilla E5. Ahora, el negro no tiene por qué temer al cambio de los alfiles de casillas negras, ya que si por ejemplo alfil por alfil, simplemente después de rey por alfil, el blanco se va a quedar con su peor alfil. Fíjense que el alfil de casilla blanca se encuentra bloqueado por sus propios peones. Y el negro no tiene aquí ningún problema. Por eso el gran maestro rumano decide jugar alfil E3. Aquí realmente era un poco mejor la jugada alfil F2 para tratar de colocar ese alfil vía G3 y en un futuro amenazar ese peón de D6 que posiblemente puede quedar débil. Alfil E3, caballo C5, normal jugada porque buscaba mejorar la posición del caballo. Torre C1, alfil E5. Con esta jugada vemos que Iturrizaga ya está tratando de gestar pequeñas amenazas sobre el flanco de rey. Fíjense que el alfil es una pieza muy agresiva sobre el punto H2, una de las casillas o uno de los puntos más débiles de la posición blanca, puesto que solo lo está defendiendo el rey. El blanco juega torre Fd1 y el negro juega E6. Ahora, la jugada E6 es rápidamente tratar de colocar o de liberar un poco a su dama, al mismo tiempo que le está abriendo le está dando la oportunidad de colocarse pronto en una casilla como H4, si el blanco no se cuida de esa peligrosa jugada. Torre C2, perdón. Es acá donde considero que el blanco se equivocó de plan. Fíjense que a mi parecer el gran maestro rumano tiene un posible planteamiento que es jugar dama C1, torre C, D2
y caballo B5, tratando de presionar ese punto o ese peón en D6 que parece un poco débil y que puede ser que muchas piezas blancas pueden llegar a atacarlo. Fíjense que aquí el blanco tampoco podía hacer una jugada como F4 tratando de deshacerse del alfil, porque simplemente después de alfil por C3, dama por C3, caballo por E4 y dama C2 por ejemplo, el negro se queda con un peón, aunque ciertamente el blanco tiene la pareja de alfiles, pero realmente debe terminar imponiéndose aquí el jugador de las piezas negras. Ahora, acá en vez de torre C2, el módulo recomendaba una jugada como G3. Ya veremos por qué. Iturrizaga juega dama E7, quitándose por supuesto el rayo X. Y el blanco juega caballo B5. Fíjense que empieza la presión sobre el punto D6. Ahora, acá hay una pequeña sutileza estratégica. Fíjense que cuando el caballo se va a B5, si nos damos cuenta el flanco de rey está un poco descuidado. Ese caballo podía llegar rápido a la defensa o posiblemente rápido cuando estaba en C3. Una vez que el caballo se va a la casilla B5, el negro puede aprovechar esta situación y jugar dama H4, la jugada de las que les hablaba hace unos momentos. Ahora se está tocando inmediatamente el peón de H2 y va a ser difícil traer piezas a la defensa de este punto. Ahora vemos por qué el módulo en la jugada anterior recomendaba la jugada G3 en vez de torre C2. El gran maestro rumano aquí intenta G3, pensando que no hay suficientes amenazas como para temer un posible sacrificio. Pero, por supuesto, el gran maestro venezolano, fiel a su estilo bastante agresivo, hace la jugada alfil por G3 y comienzan acá los fuegos artificiales. Fíjense que no hay más remedio que capturar ese alfil, de lo contrario simplemente ganaría un peón limpio y la posición estaría muy débil en el enroque de las blancas. H por G3, dama por G3, rey F1 y ahora Iturrizaga, aprovechando que casi no hay piezas que puedan llegar a la defensa, lanza el segundo bombazo que es caballo por E4, jugada espectacular que entrega una segunda pieza, además que está trayendo ese caballo al ataque. Aquí se nos presenta mucho lo que es el tema aniquilación de la defensa, uno de los temas más espectaculares que existen en el ajedrez por su vistosidad. En este tema es donde se empiezan a sacrificar piezas con tal de abrir la posición y dar jaque mate al rey blanco. Podemos ver, por ejemplo, qué sucede si el blanco captura esta pieza. Ahora viene una jugada espectacular que es F5, buscando otro tema que es la apertura de columnas. Aquí se busca abrir la columna F y fíjense que el rey prácticamente estaría pendiendo de un hilo allí, próximo a recibir mate si esa columna se abre. La torre entraría con fuerza descomunal. Por ejemplo, si el blanco tratase de traer piezas ya para frenar el ataque negro, simplemente con la jugada F por E4, alfil F3 y E5, el negro está recuperando ya el material y está quedando con una cantidad impresionante de peones de ventaja. Por ejemplo, dama G2, dama por dama, torre por, peón por caballo y fíjese que los dos alfiles están amenazados, el de F3 está clavado y tengo por ahora 4 peones de ventaja. Como mínimo quedaré con 3 peones de ventaja, es demasiado material como para que se le escape la partida de Iturrizaga. Por eso en este momento el gran maestro rumano no acepta el caballo porque sabe que va a quedar perdido inmediatamente y juega dama D3. Y acá Iturrizaga vuelve a entregar ese caballo. Fíjense que el caballo es intocable, la jugada F5 es demasiado fuerte. El caballo no puede ser capturado porque se retomaría con jaque a la descubierta y se caería la dama. Ahora Lupulescu ve que mover el caballo B5 realmente fue un error. La amenaza caballo por D6 realmente ya no existe, por lo que decide tratar de traer su caballo a la defensa del flanco de rey, pero ya parece demasiado tarde. Aquí Iturrizaga hace la fuerte jugada F4. La idea es eliminar el alfil de E3 que está controlando la casilla F2 donde existe un posible mate. La blanca juega caballo por C6. Realmente este es el error decisivo en la posición.
Aquí la única jugada para aguantar parecía ser alfil G1, tratando de mantener aunque sea una pieza cerca del rey y defendiendo a este. Pero aquí hay un plan muy sutil que viene después de la jugada dama H3, rey E1, dama H4, rey F1, caballo C5 tocando la dama, dama D2 y ahora dama H3 jaque. Después de rey F1 viene una jugada bastante interesante que es dama H1. Fíjense que estoy amenazando al alfil de casillas negras. Y cuando el rey viene F1, viene un plan muy sutil que es la jugada alfil D7. Fíjense, la idea es hacer E5 y pasar el alfil a la casilla H3 con amenazas demasiado poderosas. Además, si se fijan en la posición, el negro, aunque tiene pieza de menos, tiene 3 peones que están compensando esta situación. Entonces parece que el material está nivelado y el ataque negro es decisivo. Pero podía ser la única jugada para tratar de resistir en esa posición. Capturar acá el alfil de C6 ya es un error demasiado grave que le costará la partida en pocas jugadas. F por E3, fíjense que estoy amenazando dama F2 mate. El blanco juega dama por E3 pensando que está evitando el mate. Y ahora te invito a que veas la jugada de remate en esta posición. Fíjate que no es una jugada nada fácil de ver. Además de que había que verla algunas jugadas atrás. La jugada es torre F4. La idea simplemente es hacer torre H4 y torre H1 mate. Jugada espectacular que termina de rematar esta partida. Fíjense que el caballo de D4 no puede ser capturado por la clavada. Y si captura de la dama, simplemente el material sería demasiado para las negras. El blanco juega caballo D4 simplemente por hacer una jugada, porque fíjense que el caballo ya no hace nada viniendo al flanco de rey, no alcanza a llegar. Torre H4, dama G1, torre H1 y el blanco acá dejó de sufrir puesto que se encuentra mate inevitable en 2 jugadas. Fíjense que amenazo dama F2 o amenazo torre por G1. Si por ejemplo alfil D3 defendiendo el mate en F2, simplemente vendría dama por G1, rey E2 y torre H2 jaque mate. Entonces de verdad que una maravillosa partida de parte de Iturrizaga, que demuestra su fuerza en esta variante del dragón en la defensa siciliana. Si te gustó el video, te invito a que le des un like para que me apoyes, que te suscribas y que lo compartas. Un saludo para todos y se cuidan. Nos vemos en un próximo video.